Mexicana, señor Rodrigo Pacheco. Señor Pacheco, Mi querido Paquito Francisco Sea, con mucho ¿cómo gusto de estar estás? contigo en esta tarde, Paco. Y varios temas. Uno de ellos es que Jerome Powell, el presidente del Banco Central de los Estados Unidos, dio un mensaje muy esperado allá en Jackson Hole, en un cónclave de banqueros centrales de todo el mundo. Y era esperado este mensaje porque de ahí Jerome Powell iba a decir, pues, digamos, qué está viendo y sobre todo, a pesar de que la inflación de Estados Unidos bajó de 9.1% a 8.5% en julio, pues, ¿qué estaba viendo, no? En términos de la política monetaria, y esto es lo que está viendo. Restoring price stability will take some time and requires using our tools forcefully to bring demand and supply into better balance. Reducing inflation is likely to require a sustained period of below-trend growth. Moreover, there will very likely be some softening of labor market conditions. While higher interest rates, slower growth, and softer labor market conditions will bring down inflation, they will also bring some pain to households and businesses. These are the unfortunate costs of reducing inflation. But a failure to restore price stability would mean far greater pain. Así que bueno, ahí lo que dice Jerome Powell, pues reconoce que, digamos, controlar la inflación implicará tener un crecimiento menor al esperado, digamos, reconoce además que esto genera dolor a los hogares, pero dice es más doloroso aún el tener una inflación alta, porque ahí ya no se alcanza a escuchar en el audio, pero dice esto pues afecta a los que menos tienen, y así es. Y obviamente los mercados reaccionaron negativamente a estos comentarios. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Pues que van a seguir subiendo las tasas de interés. El dilema está en que si la subirán en la decisión que toman en septiembre, hacia la tercera semana de septiembre, 50 o 75 puntos base. El hecho es que el Standard & Poor's 500 cae 2.63%, el Nasdaq en este momento está retrocediendo 3.23%. En cuanto al tipo de cambio, no se está modificando tanto, o sea, no se está apreciando tanto el dólar. De hecho, está pues abajito de los, se está cotizando en México, bueno, no en México, en los mercados internacionales en 19.98. Así que bueno, pues ahí uno de los datos esperados, digamos, por los mercados financieros, que tiene que ver con México y con el bolsillo de todos nosotros, porque finalmente, bueno, pues el costo del dinero lo afecta todo, y buena parte de cómo se establece la política monetaria en México tiene que ver con lo que hace la Reserva Federal, porque siempre hay una intención de mantener un diferencial de tasas. Así que bueno, pues ese es el asunto que se está dando allá en los Estados Unidos. Pero hay otros temas, querido Paco. Por un lado, también estuvo ya ayer la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, se reunió con la presidenta de TC Energy. TC Energy es una de las empresas más importantes de Canadá en esa materia. Ahí dio un mensaje en donde menciona que han invertido y tienen presencia en México en los últimos 30 años, y es una buena señal de cara a la discusión, al llamado de consultas que hicieron tanto Estados Unidos y Canadá en el marco del TEMEC por la inquietud y quejas que ha generado la política de México en materia energética en el contexto, como lo digo, del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Y aquí tenemos un fragmento de lo que dijo la presidenta de TC Energy. Bueno, pues parece que lo tenemos pendiente, pero básicamente ahí lo que dice pues es lo que ya estaba mencionando yo, que finalmente pues han invertido miles de millones de dólares. De hecho, habla de que vendrán nuevas inversiones de 6,000 millones de dólares, así que bueno, pues esta es una de las empresas emblemáticas, y lo que decía es una señal importante en función de justamente lo que se está dando en términos de no llegar a paneles de controversia, por lo menos con Canadá así parece, con Estados Unidos es de pronóstico reservado. Y a ver, ahora sí ya la tenemos. It is very important for us to have this opportunity to invest in Mexico and to partner with the Mexican government as well as Comisión Federal de Electricidad. We have been a partner in Mexico for almost 30 years. Así que bueno, pues ahí lo que dice es que han sido socios de México en los últimos 30 años de la mano de CFE, y que actualmente la posición es o han invertido 10,000 millones de dólares, pero que en los siguientes años podría subir a 16,000 millones de dólares. Así que bueno, pues ese es el asunto de lo que están diciendo. Están desarrollando un proyecto de un gasoducto en el sur del país. El proyecto es conocido como Southeast Gateway
y estaría suministrando gas natural a la zona central y sureste de México, que es fundamental, sobre todo para que pueda crecer entidades como Yucatán, que lo han hecho muy bien, bueno, pues que puedan seguir detonando este crecimiento significativo. Por otro lado, y en otros temas, también importante, lo que dijo hoy el presidente a propósito de CFE Telecom, en donde habló de que le va a pedir a la, pues no dijo IFT, de hecho, poquito antes despotricó un poco contra los entes autónomos, porque que son un medio privatizador, etcétera. Pero bueno, esto dijo con respecto a la solicitud que van a hacer para que CFE Telecom pueda ofrecer eventualmente servicios de telecomunicaciones en Ciudad de México y en otras entidades en donde hay pues empresas privadas que ya lo hacen. Esto dijo. Primero vamos a cubrir todo lo que no tiene ahora, porque tenemos esa concesión. Y vamos a hacer la gestión para que nos permitan que las instituciones gubernamentales puedan tener ese servicio y luego que nos permitan competir con los privados en la Ciudad de México y en cualquier lugar. Nada más que es un proceso. Así que bueno, pues digamos el proceso, no sé, es irónico porque por un lado, pues justamente el IFT sometió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia porque no han podido completar el pleno. El pleno es de 7 comisionados, actualmente son 4. Eso les impide tomar una serie de determinaciones, aunque siguen trabajando evidentemente. Y de hecho las que vienen por lo que aprobaron en materia de equidad de género son 3 comisionadas. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo, es decir, el presidente, pues no ha dado trámite a ese proceso que implicaría someterlas a la ratificación del Senado, de la lista que ya hay, que hicieron un examen técnico muy especializado. Así que bueno, pues es un poco irónico que tenga que recurrir al IFT y que probablemente el IFT, en caso de que les llegue la solicitud, pues van a decir que no. ¿Por qué? Porque eso, digamos, sería violatorio de la legislación en materia de telecomunicaciones. Podría interpretarse como una práctica desleal contra los jugadores ya establecidos. Por un lado, América Móvil o Telcel, por otro lado AT&T, que ha hecho fuertísimas inversiones para llegar al mercado mexicano y para estar presente, y por el otro lado los demás operadores móviles virtuales, porque hay que decir que CFE Telecom estaría actuando como un operador móvil virtual, que no es otra cosa que comercializar, digamos, y llevar el servicio final, hacer la mercadotecnia, pero no siendo dueña de la infraestructura, que esa es justamente pues la infraestructura de la empresa, justamente que está, digamos que por cierto fue rescatada por el gobierno federal, por la banca de desarrollo, luego de que no pudo tener, pues no ha podido lograr, digamos, llegar al punto de equilibrio y está operando en números rojos. Así que bueno, pues eso es uno de los temas clave que se está dando y que va a generar evidentemente muchos comentarios, que incluso se contrapone al TEMEC, al Tratado México, Estados Unidos y Canadá. En tanto no le den el título o digamos esa concesión, pues no podría estar ocurriendo, aunque ya factualmente hay reportes de que ya están ofreciendo estos servicios. Y a la empresa que me refería, perdón, la que tiene la infraestructura, pues se llama Altan Redes, que es la que justamente tenía la fibra oscura de la CFE, que se creó justamente para brindar servicios digitales, no de manera directa al consumidor, sino a través de estos famosos operadores móviles virtuales, algunos de los cuales han encontrado un buen negocio. Por ejemplo, Walmart de México, que ya tiene más de 1 millón de usuarios justamente por el alcance que tiene. Y bueno, pues esto resulta interesante y por eso menciono que habría muchas objeciones tanto de los otros operadores móviles virtuales como pues de los jugadores que ya están establecidos, los dos grandes que son América Móvil y AT&T. Y es lo que te tengo, mi querido Paco. Si tengo más tiempo te comento de... justamente, ¿sabes qué? Ha generado muchas reacciones. Yo apenas estoy avanzando, voy en el minuto 20, pero vale la pena verlo todo. Hay un personaje, un podcaster, lo diríamos así, que ofrece su contenido en Spotify, que se llama Joe Rogan. Es lo que le sigue de famoso allá en Estados Unidos, pues realmente muy popular. En su momento Spotify, digamos, él le vendió la exclusividad de Spotify por cerca de $100 millones y más, ¿no? Pero bueno, el punto es que entrevistó a Mark Zuckerberg, una entrevista de 2 horas, y lo que ha emergido dentro de esta larga entrevista, te digo, no la he escuchado toda todavía, pero lo voy a hacer, es que, pues sí, dice el dueño de Meta, antes Facebook, que, digamos, sí
digamos, suprimieron lo que tiene que ver con la laptop del hijo de Joe Biden, Hunter Biden. ¿Por qué? Dice él porque el FBI les dijo que eso era propaganda rusa. Pero bueno, pues ahora hay una serie de interpretaciones de que esto más bien pues fue una suerte de censura. Entonces, pues es un tema delicado y que vuelve a poner el foco, digamos, pues en todo esto que tiene que ver, por un lado, con la libertad de expresión. A una parte del espectro político de Estados Unidos, muy seguidor de Trump, van a decir que complot, pero finalmente pues sí es un tema que va a dar mucho de qué hablar y que en esta larga entrevista, son buenas estas entrevistas porque finalmente en 2 horas y media bajan la guardia, ¿no? Normalmente las entrevistas cortas de un personaje como Mark Zuckerberg suelen ser demasiado PR, demasiado relaciones públicas, pero en 2 horas y media cualquier cosa puede pasar y es así que dijo eso Mark Zuckerberg, así que pues hay que ver las reacciones de lo que esto ocurre y sobre todo pues la pone visible el tema de la regulación o no que debería haber en ciertas plataformas, porque justo el problema fue que esta señal del FBI pues habría llevado a esa situación. Pero bueno, ese tema apenas sigue. Nos vemos al ratito, mi querido Paco, en la tertulia. Aquí seguimos con más.